buenos días, Alegría. Muy buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Estamos esperando a Tenógenes, que ya viene llegando. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan a través de las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven por streaming en telemetro.com/radio y en Metcongo. Hoy es miércoles 30 de noviembre del año 2020. Es nuestro último programa del año. Y yo creo que podemos hacer un pequeño balance de las cosas más importantes que han sucedido este año. Por supuesto que la más importante de todas ha sido la pandemia, no solo aquí en Panamá, sino a nivel mundial. Un escenario que nadie podía vaticinar cuando comenzaba el año 2020. Un año que tiene una cifra emblemática, 2020, la visión perfecta. Y pues nos ha sorprendido a todos. Ok. ¿Ya tenemos al invitado o qué? Sí, ya tenemos contacto. Vamos a arrancar con el tema. Los empresarios se la cantaron al gobierno ayer. Mire que hace mucho tiempo yo no veía, primero, esa cohesión entre los gremios. Un comunicado del Consejo Nacional de la Empresa Privada con la participación de todos los sectores. Miren, Asociación Bancaria, Asociación de Distribuidores de Automóviles, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, la Cámara de Comercio, la Cámara Panameña de la Construcción. Si ustedes se ponen a ver incluso los comunicados que por un lado saca Suntrax y por otro lado está sacando la empresa privada, tienen un punto en común, y es que hace falta información, se necesita rendición de cuentas, se necesita transparencia, se necesitan indicadores claros acerca de lo que está pasando con el COVID. Y lo que ellos están pidiendo también es certeza del castigo. Exactamente. Es lo mismo que viene reclamando la ciudadanía, que dejen de improvisar, ¿Sí? Y que haya certeza del castigo. A mí me llamó la atención una frase en especial que salió de esa conferencia, y es que el gobierno no está midiendo la explosión que puede llegar a darse aquí. Hecatombe, dijo el amigo Julio de la Lastra. Pero vamos a conversar con la presidenta de APEDE, Elisa Suárez. Lo tenemos ya en contacto en este momento. Elisa, buenos días. Reiterando un poco lo que ha sido el comunicado, de acá hablando con Cuarto Poder, gracias por aceptar nuestra llamada. Y hay mucha preocupación, no solamente en los sectores empresariales, en sectores civiles, en sectores de trabajadores, y todo coincide en lo mismo que plantearon ayer los empresarios. Impresionante el nivel de coincidencia en lo que está pasando y en la crítica. Buenos días, Elisa. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, sí, definitivamente todos muy preocupados porque, miren, ya vamos casi para un año de estar en una incertidumbre total de qué vamos a hacer y hacia dónde vamos. Viendo cada vez más aumentar el empleo informal, más del 58.4%. Apenas una reactivación de contratos de 105.000 contratos reactivados. Y lo más preocupante dentro de todo esto, la subida que ha tenido pues el contagio del COVID y por supuesto las muertes que a todos lo sentimos y nos duelen. Y evidentemente aquí todo el sector productivo, todos tenemos que estar preocupados por las decisiones de cómo se toman y para qué se toman y cuándo se toman. O sea, no puede ser que sigamos en una incertidumbre de sentarnos, de conversar, de aportar, de decir, hombre, ¿qué más podemos hacer? Al final, el sector productivo panameño está pagando las consecuencias en todos los aspectos económicos, y todos los ciudadanos, sin distingo de ninguno, estamos también pagando la parte de salud. Todos estamos en riesgo. Entonces, claro que es preocupante, y nosotros lo que queremos es buscar caminos de entendimiento. Ya no sabemos cómo decirlo. ¿Y qué sugieren ustedes? Mire, los doctores han pedido explícitamente y detalladamente una cuarentena, un cierre, porque el sistema ha colapsado. Y detallan específicamente el tiempo que se necesita, las condiciones bajo las que debe darse. Ellos, en resumen, piden el cierre. ¿Qué sugieren ustedes? Bueno, fíjese, nosotros nos comunicamos ayer con gremios médicos que pidieron conversar con nosotros, porque al principio pareciera que tuviéramos posiciones muy distantes, pero fíjese que no es así. Nosotros al final lo que estamos diciendo es que
y en eso coincidimos con el sector médico, es que la forma en que se hace en estas cuarentenas realmente no consiguen el objetivo. Okay. Estamos buscando en este momento entre los gremios de la parte de salud y nosotros, cuáles serían las cosas que podemos hacer y que realmente cumplan con el objetivo de disminuir los contagios y, por supuesto, disminuir la cantidad de pacientes en los hospitales y, por tanto, tener una certeza de que vamos a disminuir la cantidad de muertes. Y hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer en conjunto, sencillas, sí, encontrados en el tema de la cuarentena. Pero ¿de qué te sirve una cuarentena que no cumple con ciertos requisitos como trazabilidad? Vamos a estar haciendo trazabilidad efectiva ahora que vamos a estar en cuarentena realmente desde el 31 hasta el 14. Vamos a tener la capacidad de Provincia de Panamá y Panamá Oeste tener a las personas en los lugares con comida, que no se movilicen realmente, que estén aislados. Vamos a poder sacar esos casos que están contagiados, sacarlos de su casa y ponerlos en un lugar aislado. O sea, ¿qué cosas vamos a hacer en ese periodo que nos garantice que esa cuarentena va a tener la efectividad que requerimos? Entonces, queda la incertidumbre. Después de esos 14 días, de esos 15 días, ¿seguimos igual? ¿Nos van a dar el plan de vacunación? ¿Cómo va a ser? Nos habían dicho que era para... comenzaba todo ahora a finales de diciembre, ahora resulta que va a ser después de 90 días. Bueno, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Cuál va a ser cuál es la forma en que nos vamos a preparar? Porque no sabemos si esta cuarentena va a quedarse ahí o qué va a pasar. Entonces, hay que tomar medidas, encerrarnos y punto. Ya no funcionó una vez. ¿Por qué vamos a pensar que ahora va a ser diferente? Si usted hace lo mismo, ¿por qué va a ser diferente ahora? En teoría, los médicos tipo de medidas. Los médicos han planteado que la cuarentena debe ser más estricta que la última vez y que esta, que es exactamente un copy-paste. Pero hablan de una cuarentena más estricta. En este momento hay casi 40 actividades permitidas. Habrá 40 actividades permitidas entre el 4 y el 14 y lo que extienda la cuarentena. Y por otro lado, tenemos salvoconductos para tirar al aire. Si ellos restringen estas dos variantes, se afectaría aún más el comercio. Pero lo que piden los médicos, viendo los números, es encerrarnos, pero de verdad. No así como que salgamos y suave, y a esto sí, a lo otro no. Pero si tomaran las decisiones como tendrían que tomarlas, se afectaría todavía más el comercio. Bueno, pero es que ahí es donde está el balance. ¿Cuál ha sido la restricción más estricta que hemos conocido? La de China. En China, que es una dictadura, pues a ti te ponían un candado que se abría a los 14 días, pero tú estabas con comida, con atención, con todo en tu casa, porque China tiene también, de ser una dictadura, pero además tiene dinero. Nosotros no tenemos esa capacidad, ni de poner un candado en la casa de nadie, y mucho menos de suministrarle los alimentos y las medicinas que tienen necesarias para sobrevivir. Entonces, seamos realistas, nosotros no tenemos esas mismas condiciones. Nosotros podemos garantizar en este momento que vamos a poder, a pesar de todo el esfuerzo que se hace para las bolsas de comida y todo lo demás, no. Y sentimos que tampoco estamos trabajando en la trazabilidad correcta. Lo que estamos pidiendo es que si vamos a tener este tipo de medidas, hagámoslas por clúster, por áreas específicas. Yo creo que nosotros tenemos ya la capacidad de saber en dónde están las áreas específicas, y nosotros esos clústeres podemos apoyar incluso con programas adicionales desde la propia empresa privada de trazabilidad. Tenemos que buscar tecnología para darle seguimiento a estos casos y de esa manera nosotros atacar el foco de infección de manera que no sigamos afectando también al sector privado. Y yo se lo digo de verdad porque, miren, y entendemos perfectamente la visión de los médicos. Nosotros estamos clarísimos con eso y entendemos esa visión que ellos tienen, que es una visión terrible. La verdad es que es una situación complicada. Pero nosotros también estamos viendo una situación terrible. Gente que necesita trabajar, a la que no le está llegando la alimentación, con sus hijos que no saben qué van a hacer, empresarios, microempresarios, pequeños empresarios que hicieron grandes esfuerzos para poder abrir y que ahora ni siquiera van a poder continuar. Entonces, ¿cómo sostener, por ejemplo,
a los 105.000 contratos que ya habíamos reactivado si ni siquiera vamos a estar trabajando? No tenemos cómo mantenerlos. Entonces, esas son las grandes disyuntivas y esas son las grandes preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué no se hizo obligatorio el uso, por ejemplo, de mascarillas? De caretas desde el 15 de enero, ¿no? Desde el 15 de enero. En los buses y en el metro. O sea, había medidas que podíamos tomar y sentimos que no se tomaron en su momento. Pero bueno, nunca es tarde para rectificar. Nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer de aquí en adelante. Esta es nuestra realidad, no es otra. Entonces, ¿ustedes han tenido respuesta del gobierno después de la conferencia de ayer? ¿Alguien los ha contactado o se han dado para aludidos o no? No, realmente nosotros no hemos recibido ninguna respuesta aún y tampoco se nos ha citado, que yo sepa, en este momento, a esta hora, 8:17, no tengo ningún conocimiento de que se nos haya citado a ninguna reunión. Y yo creo que yo no puedo hablar y decir que nosotros no hemos tenido la capacidad de reunirnos con el gobierno, porque yo mentiría. Nosotros hemos tenido reuniones, de hecho, semanales. A nosotros lo que nos preocupa es que nosotros nos sentamos, conversamos, tratamos de ver cómo buscamos balances, pero conversamos, buscamos y tratamos de apoyar, y aquí no se trata de cogobernar, como muy bien señaló ayer el presidente de CONEP. O sea, a nosotros no nos interesa cogobernar. El problema es que como sector productivo, nosotros tenemos el gran peso y la gran responsabilidad de que este país siga adelante. Entonces tenemos que estar ahí buscando soluciones. Bueno, a veces nos oirán en algunas cosas, pero la realidad es que nosotros estamos reuniéndonos. ¿Por qué no me muestras lo que has hecho? Y a los sectores sindicales también, por ejemplo, como el decreto 229, enséñame qué hiciste, déjame darte los aportes que yo te pueda dar, estúdialos, revísalos, y cuando saques el decreto, que sea algo que tenga la sustancia y tal vez la consulta suficiente para que todos estemos más o menos contentos. Nadie va a conseguir en una negociación el 100% de las cosas, pero podemos llegar a un balance. Y fíjate, sacan el 229 hoy, que dice que tú tienes que a partir de tal fecha por sector comenzar a recontratar a X cantidad de trabajadores, que ya era... A ver, la progresión de contratación está bien. El porcentaje era el que nosotros decíamos, pero ¿cómo cumplo con ese porcentaje si posiblemente no puedo? Tú no sabes cuál es la condición de mi empresa para yo hacer las recontrataciones, pero había un sistema progresivo de recontratación, entre otros temas. Pero al día siguiente nos dicen que vamos a cerrar las empresas nuevamente con una cuarentena. Entonces, estas son las cosas que nosotros sentimos que tenemos que hacer de una forma diferente. Y ya no les estoy hablando de cuándo utópicamente, es que nosotros tenemos que tener un plan de aquí a 30 días. Nosotros tenemos que saber qué va a pasar de aquí a 30 días. Nosotros tenemos que saber cómo va a ser el plan de vacunación. Nosotros tenemos que saber cuál es la capacidad hospitalaria, porque para tomar decisiones nosotros desde el punto de vista de inversión, de cómo vamos a hacer, de qué vamos a contratar, de qué no vamos a contratar, de qué vamos a abrir, nosotros sí tenemos que utilizar esas variables de salud forzosamente. Y necesariamente las tienen que usar ellos también. Correctas. Necesariamente las tienen que usar ellos también. Si en este momento usted hablaba de decisiones asimétricas, y en efecto, sería la manera correcta de tomar las decisiones, en vez de decir, no puedo hablar solamente tener dos palabras en el diccionario, cierro todo, abro todo. No es tan así. O sea, tiene que ser un baile, un juego de aquí cierro, acá abro. No, y creo que los empresarios dieron en el clavo. Aquí no hay indicadores. Por ejemplo, ayer poníamos el ejemplo de Israel. Israel tiene 8 millones de habitantes. Cada vez que llegan a 1,000 casos, en base a sus estadísticas, ya todo el mundo sabe que viene un cierre de 14 días. Claro, pero aquí no tienes 1,000 casos, aquí vamos por 3,000, 4,000 casos. Ey, no y 4 millones de habitantes. No sabemos. No sabemos. Ni siquiera cuántos trazadores en este momento hay. No. No se saben cómo se está contagiando la gente. Ajá. Tampoco se sabe cuántos están muriendo en UCI, en sala, en casa, en urgencia y esperando cama. No sabemos ni siquiera cuántas camas disponibles tenemos en UCI. Y cuántas camas disponibles, no solamente el dato importante es cuántas camas disponibles, sino cuántas de esas camas tienen equipo y personal para ser atendidos. Exacto. Esos son los indicadores. Esos son los indicadores que está pidiendo el sector empresarial y todo el mundo. Todo el mundo. Ignorado a carta cabal. Señora Suárez, una observación. Ayer al mismo tiempo que ustedes tenían su conferencia de prensa vía Zoom, el presidente a la misma hora
apareció en Atlapa con el mensaje pues que fue difundido de que el que toma las decisiones es él, etcétera. Y luego se promulgó el decreto ejecutivo 231 del 29 de diciembre del 2020 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en donde más o menos se trató de hacer claridad porque había muchas dudas con respecto a esta orden de cuarentena y cómo funcionaba lo de la reactivación que estaba programada, que también había generado conflicto, y lo de la suspensión de los contratos, etcétera. Entonces, su balance hoy, después de estos hechos, de la conferencia de ustedes, de las palabras del presidente que reapareció en Atlapa y del decreto ejecutivo que menciono del Ministerio de Trabajo. Bueno, es que, fíjese, el señor presidente dijo que el que toma las decisiones es él, y es cierto. El que toma las decisiones en este país al final es el presidente, es como un gerente de una empresa. Es el que tiene que tomar las decisiones, el padre en la casa, el que tiene que tomar las decisiones y asumir las responsabilidades de las decisiones que toma. Así que eso no entra en discusión. El 231 responde precisamente a lo que yo les he dicho. Cuando sale el 229, que tiene tantas... Mire, nosotros hicimos 3 páginas de consultas y de observaciones al 229. Nos contestan con una carta de Mitradel diciéndonos o justificándonos por qué habían hecho el 229 y sus artículos, sin que nos den luces de cómo se van a corregir las cosas que les estamos diciendo, que viendo el Código de Trabajo, viendo la legislación panameña, incluso están por encima de esos aspectos, pero sobre todo de cómo hacerlo viable para poder que realmente surgiera el efecto de recontratar adecuadamente a los trabajadores y que hubiese supervivencia de las empresas. Bueno, nos lo contestan con una carta de justificación. Evidentemente pedimos reunión. Bueno, nos atendió el día lunes el viceministro de Trabajo con 2 asesores. Nos atendió una reunión un poco larga donde estuvimos discutiendo los puntos y que nosotros no solamente le estábamos pidiendo que cuando hicieran el nuevo decreto, porque ya habían dicho que iban a suspender temporalmente el decreto 229, que también nos enteramos de hoy para hoy, entonces que ellos iban a dar más tiempo para poder trabajar el tema de suspensiones, etcétera, contestar algunas preguntas, aclarar algunas cosas, porque ese lunes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, acababa el plazo que señalaba el decreto mismo para poder presentar los nuevos suspensiones de contratos. Entonces era imposible, o sea, no teníamos cómo, porque usted me está diciendo, me está cerrando usted. Yo no estoy cerrando mi empresa. Usted gobierno, usted Estado me está cerrando. Pero bueno, ¿qué le pedimos, señores? Cuando tengan esa respuesta, por favor, consúltennos. Consúltenle también a la gente de los sindicatos. Obviamente, este es un tema entre 3 que tenemos que discutir. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Salió el 231 y nos enteramos, a pesar de eso, en la misma forma, pues, nos llega ayer en la tarde, nos llegó el 231 y en este momento estamos en la revisión para ver, pues, qué ha cambiado, qué ha variado, qué otras preguntas surgen y evidentemente tendremos nuevamente que abocarnos a entender un poco y a volver a llamar al Ministerio de Trabajo cuando tengamos esas observaciones e informar a nuestros agremiados, porque recuerden que al final yo le tengo que decir a mis agremiados qué van a hacer, qué no van a hacer, cómo pueden actuar, qué tienen que mandar, qué no tienen que mandar. O sea, es una situación de incertidumbre muy grande. Y si es una situación de incertidumbre para nosotros, imagínense ustedes. Es que ese es el punto. Trabajadores que estaban el punto es ese, la incertidumbre. Su recontratación. La incertidumbre. Gracias, Elisa, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Incertidumbre, esa es la palabra. Y esa incertidumbre se extiende a todos los niveles, no solamente los empresariales, la sociedad civil, los sindicatos, nosotros aquí, y vamos a hablar de la incertidumbre y cómo eso afecta también la salud mental en unos minutos. Quédese con nosotros aquí en Cuarto Poder. Incertidumbre, sí hay incertidumbre desde que comenzó la pandemia, pero digo, cuando comenzó la pandemia, obviamente había una gran incertidumbre en el mundo entero. Hoy en día,
Ya se ha ido conociendo poco a poco la pandemia. Los países han ido tomando experiencia en cuanto al momento en que debe entrarse en procesos de cuarentena y encerramiento. El tema es que aquí no sabemos si ya estamos en control de esa situación o no. Y no hablo del control de la enfermedad porque es una pandemia. La palabra lo dice, mucha gente se va a enfermar. Pero debemos tener un control sobre los flujos en el que los enfermos entran a los hospitales, en que salen, en las estadísticas, en los índices que mencionaba Flor hace un rato, cantidad de camas, cantidad de espacio disponible, cantidad de unidades de cuidados intensivos, cantidad de personal para atender esas unidades de cuidados intensivos. Vieron esta mañana los intensivistas, la Asociación de Intensivistas no ha recibido la información todavía de cuántos médicos intensivistas cubanos vinieron. Eso es incertidumbre. No sabemos cuántos médicos cubanos vinieron, no tenemos idea qué van a hacer, no tenemos idea qué va a pasar si hay algún problema, quién los supervisa, dónde están trabajando, cuántos intensivistas hay, no se sabe nada. La incertidumbre además viene a ser alimentada por la opacidad, que ha sido la característica desde que inició, yo no digo desde que inició la pandemia, desde que inició el gobierno. Se han caracterizado por poner valladares a todo tipo de información. Tino Pérez. Y en medio de una pandemia, por lo menos en materia de la información, de esa estadística que requiere la ciudadanía para recibir un mensaje de tranquilidad, la información también ha sido poco efectiva, es decir, ha sido parcial. No basta con decir el número de contagiados nuevos, el número de pruebas, el índice de letalidad. No, eso no es suficiente. Habría que segmentar mucho más esa información y transmitirla de manera inteligente, de manera procesada, que sea fácilmente asimilable por parte de la población. Y en eso se ha fallado. De tal manera que todas las partes están insatisfechas, porque uno puede entender que gobernar es una tarea difícil y que muy difícilmente todo el mundo va a estar satisfecho con las decisiones que se tomen. Pero que todo el mundo esté insatisfecho es una grave señal de alarma de que algo están haciendo mal. Hasta los miembros del propio partido de gobierno están insatisfechos. Así es. Increíble. Entonces eso, bueno, yo digo que siempre hay tiempo para enmendar, pero el tiempo se está acabando y puede hacer que se enmiende esto de la información y que se informe con transparencia antes de que comience el proceso de vacunación, para el cual también tiene que haber mucha transparencia, mucha planificación. Si bien Panamá, como bien nos dijo la doctora Marta Illueca hace unas semanas, es experto Panamá en el tema de vacunación, porque aquí se vacuna a la población masivamente prácticamente todos los años. Eso no significa que para este evento de la vacuna, las vacunas contra el COVID, haya también que hacer un esfuerzo de transparentar cómo se va a hacer el proceso de planificación de esa vacunación para enviar un mensaje de tranquilidad a la población, que va a estar pendiente de qué grupo, cuándo le toca a su grupo y en qué fecha y dónde debe acudir a vacunarse. Los que vayan a vacunarse, que yo estoy seguro que va a ser la mayoría de los panameños. Bueno, toda esta incertidumbre también trae un tema de salud mental, Flor, y vamos a conversar específicamente con un especialista en ese sentido. Pero tenemos. Ya está en contacto. Hoy tenemos al psiquiatra Rogelio Moreno. Bienvenido, Rogelio. Buenos días, gracias. Rogelio. Siempre un gusto conversar con ustedes. Buenos días. Gracias. Queremos hablar un poquito de los efectos que tiene la nueva cuarentena en la salud mental. Quizás separarlo un poquito en adultos y en niños. Claro. Estaba escuchándolos en la mañana de hoy y me parece que la palabra que más han dicho, que es incertidumbre, me va a ayudar un poco a entrar en el tema de salud mental. En lo que estudiamos el cerebro, cómo funciona la mente, cómo funcionan nuestras emociones, nos hemos dado cuenta a través de neurociencias, esto es ciencia muy profunda, que realmente nuestro cerebro siempre está anticipando qué viene y esa anticipación es lo que genera mi estado emocional actual. Así que es mucho más allá que vivir en el presente, como muchos proponen. Yo siempre estoy atento a qué viene. Por eso tener horarios, informes meteorológicos o cualquier otro tipo de información que me diga qué viene me da cierta tranquilidad y cierta sensación de control. Cuando no tengo esa información, tengo incertidumbre. Cuando tengo incertidumbre, voy a tener un trastorno emocional de algún tipo. Voy a estar temeroso de que venga algo malo y si ya tengo la certeza que viene algo malo, porque así yo lo predigo, voy a estar inclusive deprimido. Así que mis estados emocionales dependen de qué información yo recibo, de qué es lo que me viene. Dentro de esa incertidumbre de qué viene la pandemia, cuándo viene la vacuna,
la logística de todas estas cosas que ciertamente no nos dicen y no hay comunicación. Hay un punto muy especial de incertidumbre que es cuando yo no sé cuál es la motivación ni las capacidades de quienes están a cargo de esta situación. Y eso genera desconfianza. La desconfianza en el fondo es un tipo particular de incertidumbre respecto a relaciones sociales. Y eso es lo que más causa perturbaciones emocionales en adultos y en niños. Me preguntaba Flor hace un momento sobre adultos y sobre niños. Y bueno, los niños la van a pasar en casa según los adultos que estén con ellos en esa casa. Puede que los adultos estemos muy estresados viviendo todo este debacle nacional, no nada más de pandemia, sino de manejo en general, pero yo puedo transmitirle a mi niño seguridad, aunque yo esté ansioso. Si él tiene un refugio en mí, él va a estar bien. Yo soy predecible y confiable para él, indistinto de que yo esté muy temeroso porque no sé en quién confiar socialmente, y es lo que desafortunadamente estamos viviendo en Panamá ahora mismo. Por eso que escuchamos muchísimo más reacción por todos lados, porque no sabemos ni qué motiva ni las capacidades de quienes nos están dirigiendo en estos momentos. Es clave entonces, doctor, darle como a esa incertidumbre forma, porque aquí hablábamos específicamente que la falta de información contribuye definitivamente a la incertidumbre. Sí, falta de información por un lado, esa es la data, por decirlo de esa forma, y ciertamente lo han comunicado muy, muy mal. Ahora, esa data se recolecta y me llega a mí según las motivaciones y capacidades de los individuos que están supuestos a recolectarla y a transmitirla. Así que en el fondo el tema social, el tema psicológico, sigue siendo para mí lo más central de toda esta coordinación, porque la data está allí, pero ¿quién la recoge? ¿Quién la organiza? ¿Quién la transmite? Para coordinación de todos es lo que está faltando. Y eso es lo que más me preocupa a mí, que no vemos una motivación clara de estos individuos que están a cargo de este manejo y sus capacidades. No hay ninguna evidencia de que lo hagan haciendo bien. El mundo entero está ensayando y ha estado ensayando todos estos meses qué hacer con la pandemia. Pero en muchas sociedades, por lo menos hay una evidencia de las motivaciones claras en hacer un bien común por parte de las autoridades. Y también hay una evidencia bastante clara de que se están tratando de apoyar en datas que comunican, en información, en acciones que se transmiten y que dan seguridad. Nosotros en Panamá no hemos visto eso. Esa es mi particular perspectiva. Eso es clave. Hay muchos, creo. Eso es clave y también para generar confianza ciudadana se requiere asumir una actitud de franqueza. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Winston Churchill le habló a los ingleses, le habló con cruda franqueza. Y eso hizo que el pueblo inglés sintiera confianza sabiendo la dureza de la situación. A nosotros acá las autoridades no nos dicen información o nos las tratan de matizar, pero sin embargo hay médicos, por ejemplo el doctor Julio Sandoval aquí en nuestro programa nos habló de las proyecciones de él, que él calculaba que para fin de año, como iban las cosas, y esto fue a principios de diciembre, íbamos a terminar con 4.000 casos diarios. Ya ayer tuvimos 4.574 casos. Es decir, ¿por qué las autoridades no comunican esa información con esa franqueza y con esa dureza que tiene que ser para que la gente sienta que los que están al frente del barco saben por dónde van? Así el camino sea escabroso y la tormenta sea perfecta, pero que saben, por lo menos saben cómo dirigir la nave. Esa es una excelente pregunta y la voy a responder también directo a lo que tú dices, que eso es lo que transmite confianza. Desde la perspectiva de una persona que yo me dedico a estudiar conducta social, conducta humana, esta es mi profesión. La motivación de estas personas es la que está en otro lugar. Su motivación no es el bien común. Lo he expuesto en otros momentos. Creo que llegan más bien por estética, como yo en una entrevista por ahí decía. Debe ser asunto de vanidades, de fama, de pretensiones aspiracionales, protagonismos. Pero sus motivaciones no son de sensibilidad social y sus capacidades tampoco lo son. Yo creo que cuando Winston Churchill habló con sus colegas, con su pueblo, él le transmitió que él estaba claramente preocupado por la nación y que él y su equipo de gente tenían una capacidad de organizarse para hacerle frente al problema que tenían enfrente. Ya la historia lo demostró. Pero aquí las motivaciones de estas personas son las que
quisiera decir que no están claras, pero en el fondo sí lo están. No son motivaciones de orden social. Ellos no tienen interés en ayuda social, tienen intereses individuales de orden narcisista, que son terribles porque impide que nos coordinemos, que confiemos en ellos, que confiemos mutuamente, y lo que hace es que nos desintegra como sociedad. Ese narcisismo que usted dice, doctor, yo creo que es como la política, ¿verdad? Porque o sea, en el caso de Winston Churchill, muy bien aquí lo plantea como ejemplo Guido. A Winston Churchill esa sinceridad le costó al final el puesto, antes de que terminara la guerra. Pero en el caso panameño, ese narcisismo siento que va de la mano de la política. Aquí primero es la política y todo lo que hay detrás de esa política antes que hablar con franqueza en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Ciertamente, para hablar con franqueza yo tengo que tener una ideología clara en mi mente. Y por eso es que ninguno de los políticos, no sé si es que ninguno, porque eso no es cierto tampoco. Hay políticos, creo que son buenos, pocos. Pero la mayoría los vemos y como no tienen ideología, no hay tal franqueza. Para hablar con convicción, yo tengo que tener una ideología clara en mi mente. Y no la hay. Se cambian de partido todo el tiempo, bailan la vara todo el tiempo. Es imposible descifrar franqueza en esas acciones, es imposible. Y eso simplemente lo que evidencia es que cada quien está por sus intereses particulares. Y ese es el narcisismo justamente. Va de la mano, narcisismo, como lo decías, de la política. Y también voy a comentar otro elemento, va de la mano de las maniobras de publicidad y mercadeo para sanear la apariencia. Eso es mentira. Eso es manipular una proyección en ausencia de ideología. Va de la mano del mercadeo y publicidad. Hay unos estudios súper interesantes de cómo el mercadeo ha influido mucho en el mundo en mala manera por manipular a los mercados. La política actual que estamos viviendo, en ausencia de ideología, se asienta mucho en ver cómo manipulo mis proyecciones, cómo digo cosas bonitas para yo encauzar a la población, pero todo eso es manipulación, todo eso es narcisismo. Ojo, y no digo que como en otras latitudes aquí hayan salido ni el presidente ni los ministros encargados a tratar de engañarnos con el tema de la pandemia. Porque en otros países, por ejemplo, un presidente calificó el coronavirus como una gripiña, ¿no? Otro dijo que la tenían controlada, siendo falso. O sea, aquí no han salido a decir mentiras de esa manera, pero no han sido lo suficientemente francos y sinceros en informar, y ni hábiles en informar adecuadamente sobre las cifras que ellos deben manejar. Entonces la gente lo que siente es que no manejan las cifras y por eso no las dicen. Por lo menos yo siento eso. Entonces eso me produce a mí lo que dice el doctor Rogelio Moreno, una terrible incertidumbre. Porque si los que están al frente de la nave de la nación no comunican eso, yo puedo perfectamente pensar que es que no tienen que comunicar, no conocen las cifras, no saben, o las están ocultando. Cualquiera de los dos escenarios es terrible. Exacto. ¿No? Yo realmente no supiera qué decir. Lo de la gripiña, por ejemplo, es un caso que me ha hecho pensar. Estás hablando de Brasil. Puede ser que haya mentido, pero también puede ser que esa franca incapacidad de ese personaje en entender qué está pasando. Vamos a nuestro país. Puede ser que sean también incapaces de entender la dimensión y por eso no la comunican. O realmente también puede ser que estén manipulando para no evidenciar que no saben por dónde van las cosas. Yo no sé en dónde está la respuesta, pero sé que en tal caso la motivación no me transmite que ellos realmente quieren ser sensibles socialmente y que saben qué están haciendo. Muy interesante. De verdad que me ha dejado pensando, doctor, porque de qué forma ese taquilleo, como le llamamos de forma coloquial al narcisismo, ese taquilleo político, o sea, para el político es más importante figurar y hacer propaganda, es decir, la forma que el fondo, y estamos en una circunstancia tan particular en donde se necesita tanta franqueza y sinceridad que genera esa confianza para que la gente realmente tenga la disposición de hacer lo que la autoridad dice que tengas que hacer. Hoy en día, por ejemplo, ante la situación actual de lo que viene, ya he escuchado a mucha gente decir, cuarentena para mí, y gente de diferentes niveles socioeconómicos. Yo no voy a cumplir la cuarentena. Mira, justamente Claro. ayer Pero el pediatra... Claro. Es por eso. Justamente ayer el pediatra Darío Vallarino decía en su Twitter que exhorto a los que me leen a salir a hacer ejercicios a la hora que sea y el día que sea. No van a poder con nosotros. Lo escribió el doctor Darío Vallarino. ¿Por qué? Porque a estas alturas todavía sigue sin aclarar
Bueno, no siguen sin aclarar, siguen sin rectificar, más bien, que no se podrá salir a hacer ejercicios ni sacar a los niños con sus papás, que son sus burbujas. Exacto. ¿Qué sentido y qué data científica sustenta estas decisiones? Para el tema de la salud mental, ambas cosas son, pero no importantes, claves. Salir a hacer ejercicio y sacar a los niños. Pero nada de esto está contemplado, porque otra vez pareciera que no saben qué están haciendo y en qué están pensando y qué cosas están contemplando. Es ciertamente una situación muy compleja que requiere a un equipo de gente capaz de coordinarse, un equipo de gobierno en este caso, capaz de coordinarse para hacerle frente a la complejidad. También en un artículo yo mencionaba que se requiere el aporte desde todas las áreas de nuestra cultura. Todo el mundo está llamado a contribuir, pero si cada quien está velando por su taquilleo, me gustó mucho esa expresión, y por sus propios intereses o vanidades o aspiraciones, sin ninguna coordinación, este es el resultado. Y ante tal desconfianza y tal falta de claridad en una directriz, la gente se empieza a rebelar. ¿Por qué me voy a coordinar si ni siquiera creo en lo que me están proponiendo? Ya a estas alturas no estamos creyendo en nada. Y esto es lo que está trayendo ahora mismo, yo creo, una situación emocional muy inestable, que desafortunadamente puede generar en violencia y en otras cosas de nivel social. Pero esta es la causa y la reacción congruente ante la desconfianza que nos están generando. Doctor, una última pregunta antes de irnos a cambio nuevamente, y es ¿cómo podría incidir este escenario en el que laboralmente vamos apretando, en el que los niños pueden salir, en que no se puede hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera? Comida, hambre, desesperación, desconfianza. ¿Cómo puede incidir todo este escenario complejo en la incidencia de suicidios? Esa es una situación que me es difícil predecir, justamente. Estoy muy curioso de esa data. Desde el inicio de la pandemia a nivel mundial vengo siguiendo algunos países. El suicidio también, como lo entendemos, según falta de coordinación social, un individuo que se siente al final de todo solitario, que no pertenece, y ya sea por desesperación o inclusive por rabia, decide tomar su vida. No sé cómo la pandemia lo va a afectar. Creo que los casos son particulares y muy diversos, porque puede también que el recomendar que estemos todos juntos pueda generar de alguna forma una reconexión para estos individuos. O una desconexión. Depende de con quién te acompañas. Pero si yo estoy en una casa en donde estoy en una mala cabaña, como alguna vez hablábamos, una mala cabaña, donde estoy desesperado, más bien me genera muchísima más desconexión, tal cual. En este sentido de conexión o desconexión son particularmente vulnerables los niños y los adolescentes. Hay unos estudios súper interesantes que también revelan que en las edades de la adolescencia y la niñez tardía, hasta más importante que los papás es la relación con los compañeros del mismo grupo etario. Por eso otra vez digo que en otros países han permitido que estos sigan juntándose, porque esto es demasiado relevante para su bienestar emocional, porque es la compañía la que regula mis emociones. Los adultos ya sabremos cómo coordinarnos a través de redes sociales y todo lo demás, o no, pero para los niños esa experiencia vivencial es simplemente crucial. Así que, ¿cuál va a ser el desenlace del suicidio? Creo que es muy difícil predecirlo a nivel nacional. Va a depender de cada situación particular. Yo creo que va a disminuir la probabilidad en aquellos lugares en donde las restricciones te provean más conexión, y si estás en mala conexión, en mala compañía, va a haber más violencia o más suicidio. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo y por su disposición de siempre, el doctor. Muchas Rogelio gracias, Moreno. doctor. Gracias, doctor. A ustedes. Que tenga un feliz año. Feliz año. Igualmente, feliz año. Gracias. Gracias. Igual. Una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, ya estamos de vuelta, nos quedan 2 minutos y Guido, que es el que más lindo habla de los tres, aquí va a despedir el año, pues. Es el último programa del año. Este es el último Cuarto Poder del año. Este es un año que ha sido inusualmente extraño para todos, para todo el planeta además, y que nos ha puesto a reflexionar y a apreciar el valor de las cosas que antes dábamos como por descontadas, ¿no? Y ahora nos damos cuenta del valor real de las cosas. Por ejemplo, eso que decía Flor, de salir al parque, de salir a hacer ejercicio
a la cinta costera o al Parque Omar o a cualquier parque. Lo de estar reunidos con familias, con amigos, este año que ha sido de distanciamiento por causa de la pandemia, son esos valores de cosas que tenemos cotidianamente, pero que hemos estado privados de ellas durante este 2020, las que nos impulsan a ser mejores personas para el año 2021. Ojalá el año 2021, que será el año de inicio de la vacunación en Panamá contra el COVID, nos traiga un mejor estado de cosas. Ojalá los gobernantes también corrijan el rumbo, que ya el doctor Rogelio Moreno fue explícito de cuál es la deficiencia que subyace para que estemos como estamos en la cabeza de la dirección del Estado y su equipo ejecutivo. Así que yo simplemente quiero expresarles a todos los radioescuchas que nos privilegian con su audiencia un deseo de que el año 2021 nos trate mejor que el 2020, pero que también ustedes se cuiden, porque hay que seguir cuidándose. El virus sigue ahí afuera acechando y queremos que usted siga siendo un seguidor de este programa. ¿Les dije o no les dije que Guido era el que mejor hablaba? Totalmente de acuerdo. Tienes 30 segundos, te reto 30 segundos a que lo decías. No, yo nada más digo feliz año. Guido. Yo nada más digo feliz año. Yo también. No me pidas que hable así. O sea, por favor. ¿Cómo son ustedes, hombre? Sin bullying no hay amistad. Que tengan un bonito feliz Igual. fin de año y... Será hasta el lunes. Nos vemos en el 2021. Hasta el 2021 y cuídense mucho en estas fiestas. Chao. Chao.